Pasas mucho tiempo soñando, imaginando y no entendiendo. Pasas mucho tiempo soñando, imaginando y no entendiendo. Cuando dices que no ocurre nada, ¿te ocurre algo? Y cuando la persona dice, no me ocurre nada, sí, le está ocurriendo. ¿Ya? Porque esto de decir no me ocurre nada es una protección, es una defensa. Es una defensa. ¿De qué se está defendiendo? Cuando le dices a alguien, ¿te ocurre algo? ¿Te ocurre algo? No me ocurre. En otras palabras te está diciendo de que sí le está ocurriendo, solo que esto de decir no me ocurre es una protección, es una defensa. Sí me ocurre, sí, ya. Otro. Un dicho: me da miedo imaginar y pensar que va a ocurrir lo que imagino y lo que pienso. Me da miedo imaginar o pensar que va a ocurrir. Me da miedo imaginar o pensar que va a ocurrir. Sí, es cierto. Y a veces ocurre porque cuando te da miedo y empiezas a pensar o imaginar, crees que va a ocurrir. Cuando estás concentrado, obviamente va a ocurrir, porque te alejas de la realidad y estás concentrado pensando en eso. Por ejemplo, alguien dice, oiga usted, el día de hoy encontrarás a alguien o encontrarás pareja. ¿En serio encontraré pareja? Ya, va a estar concentrado y alegre, así, ya, como que se le sale la chispa. Entonces por ahí alguien le sonríe y wow, está ocurriendo, se sugestiona, cambia su aspecto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ves que es sugestivo? ¿Vistes a un gato negro? Miren, estoy con mala suerte. Estás concentrado. Cuando camines no estás atento, estás concentrado y tropezarás con alguien. Uy, está ocurriendo, ve, mala suerte. Ve, es sugestivo. Es sugestivo. Entonces, me da miedo pensar es pensar, y es todo. Otro. Soy lo que soy y lo que no soy. Soy lo que soy y también lo que no soy. Soy lo que soy y también lo que no soy. Nada puede ser condenado ni aceptado sino entendido. Soy lo que soy y lo que no soy. Nada puede ser condenado ni aceptado sino entendido. Entonces, fin del conflicto. Porque todo ocurre en la mente. Soy lo que soy, también lo que no soy. Nada puede ser condenado ni aceptado sino entendido. Es total. Entonces cuando te enojes, ¿ves? Eso es. Nada puede ser condenado ni aceptado. Otro. Cuando deseo terminar con la guerra, estoy en guerra. Cuando deseo terminar con la guerra, estoy en guerra. Cuando deseo terminar con la guerra, estoy en guerra. ¿No se han puesto a pensar aquellos que desean la paz hacen guerra? ¿Aquellos que desean la paz están en guerra, están en conflicto? Claro. Pero aquellos que entienden la guerra son generadoras de paz, no aquellos que desean paz, y aquellos son generadores de conflicto.
externo. Profesor, el mundo no cambia. ¿Cuántas cosas he hecho y dicho y el mundo no cambia? Me molesta que no cambia. ¿Cuándo vas a cambiar? Cambien, por favor. Ya me deprime. ¿Ve? A eso más o menos me refiero. Oiga, usted está exponiendo o está desquitándose con los alumnos. Pero no cambia, profesor. ¿Ves? Cuando deseas terminar con la guerra, estás en guerra. Cuando deseas terminar con la guerra, estás en guerra. Y no entendiendo la guerra. Y no entendiendo la guerra. Otro. Cuando quieres dejar a alguien, cuando quieres dejar a alguien, te perseguirá. Cuando quieres dejar a alguien, te perseguirá. ¿Pueden entender al menos eso? ¿A qué se refiere? Cuando quieres dejar a alguien, te perseguirá. ¿Cómo podríamos reconocer esto en el diario vivir? Cuando quieres dejar a alguien, te perseguirá. Cuando se depende de alguien emocional o psicológicamente y le dices que la vas a dejar, te perseguirá. Y lo mismo sucede con el pensamiento. Cuando quieres dejar un pensamiento, te perseguirá. Cuando deseas eliminar, te perseguirá. Lo mismo que ocurre en nuestro interior, ocurre en nuestro exterior. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quiero sacarlo, ya quiero que se vaya, pero no puedo. Lo mismo en nuestra relación. Cuando una persona está ahí, depende, y quieres dejarla o abandonarla, entonces te perseguirá. No, no te vayas, no te vayas a estar ahí. Ahora, cuando no haces nada por dejarla a ella se aburrirá. Cuando estás con ella día y noche, ella se aburrirá y se irá, o él. ¿Ves? Como ya no tienes otra cosa que hacer, ya me aburres, estás todos los días aquí, sí, me hostigas, ya me voy, sí, no puede ser. ¿Ves cómo funciona? Entonces cuando están con el pensamiento mismo, llega un momento en que ya tu mente lo abandona. Sí, de tanto pensar ya se harta y ahí estás ya en otra cosa. Eso quiere decir, pensamiento que vive es un pensamiento que está muriendo. A ver, vamos a jugar un poquito. Profesor, ¿qué hacer para que ella me persiga? Me persigue. Siempre estoy persiguiéndola, estoy detrás. ¿Qué hacer para voltear el pastel? ¿Vamos? Hay un mecanismo. Durante unos meses empieza a darle chisito, chocolatito, llamadas, así se enoje, ¿sí? Acostúmbrale. ¿Y después qué? Sí, amables, todo. Luego corta. Nunca más llamada. Y no intentes llamar, ni siquiera regresar. Entonces va a extrañar, ¿qué cosa? También sucede con los varones, Va a extrañar chisito, chocolatito. Entonces te va a llamar, se va a preocupar por ti. ¿Dónde estás que ya no llamas? Ya. Pero inmediatamente él, sí, aquí estoy, y empieza a llamar continuamente. Entonces nuevamente empieza a alejarla. Sí. Y luego, nuevamente, profesora, ocurrió, se fue, o sea que estoy persiguiéndola. Ese es el punto. Y así sucesivamente. Entonces ya entiendes lo que ocurre en esta situación. Se voltean. Otro. Cuando estás con alguien,
lo que importa cuando estás con alguien, por ejemplo, supongamos un acto, tal vez un acto sexual, ya no hemos hablado al respecto, pero tratemos, no hay que abandonarlo esta parte. ¿Cómo se expresa el amor en ese acto? Veamos a ver, tiene acto y de repente él menciona el nombre de su ex y ella interrumpe ese acto. Ya, ahí que ven cómo la idea condiciona el acto. La idea condiciona el acto. Entonces, ella está en relación, y él también, en relación no con ella misma o con él mismo, sino con la idea. Y eso obstruye la entrega incondicional y la espontaneidad y naturalidad. Se ven restringidos. Entonces, hay un estado en el que existe ella, o sea, existe ella y tú, no la idea. Hay una relación en la que existe ella y tú, no la idea. Es una entrega total, no la idea. Pero casi siempre en vuestras relaciones está la idea. Por eso al final termina uno frustrado, obstruido, etcétera, etcétera. Eso es lo que no le permite entregarse, o sea, una entrega en ese acto. Entonces, un poco para matizar. Otro, no se trata de victoria interna, aunque la mayoría son formados para tener victorias internas o victorias internas. No sé si les conté, alguien me decía, profesor, debo confesarle, lamento no tener mis victorias privadas y daría lo que fuese por tenerlas. En ese entonces había enviado al alumno hacia la lucha interna. Estamos hablando más o menos de 13 años atrás o 14. Hacia la lucha interna. Siempre les decía que eliminen un recuerdo o un pensamiento, y en cuanto lo hayan eliminado será una victoria interna y privada. Pero le daba herramientas para que eliminara eso mediante la concentración o estar en algún mecanismo psicológico de actividades, pero con eso estaba generando lucha y guerra interna. Por eso me llamó y me dijo, lamento decirle que no puedo tener mis victorias privadas y daría lo que fuese por tenerlas. Entonces, conforme uno va entendiendo, se va dando cuenta de todas estas cuestiones. Entonces no se trata de victoria privada, aunque así hemos sido formados. Todo cambio implica lucha, todo cambio implica lucha. Entonces se trata de entender, no se trata de victoria privada, no se trata de justificar lo que te ocurre o tus reacciones, sino se trata de entender. Y esta palabrita entender es un término inofensivo, no es altanero, no es, sino entender. Pocas veces entienden la esencia del entender. Creen que ya me entendí, ahora voy a sacar lo que tengo en mi mundo interno. No, eso ya no es entender. El entendimiento es incondicional. Si yo me entiendo con una razón o un porqué, o para ser feliz o paz, entonces está condicionado. Por eso estás como estás aún, sin entender. El entender es incondicional. Y es como si te metieras en el mar y no hicieras distinción alguna de bonito ni de feo. Observas tal como hay. Es incondicional. Es algo así. Verte, entender es eso. Pero le han agregado una idea. Ya me he entendido y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Voy a sacar? No. Comprender. Y descubrirás un orden natural. Un estado en el que hay ausencia de lucha o conflicto. Y si estás con guerra, pues nada puedes hacer. Solo entender. Entonces no se trata de victoria privada, sino de entender. Porque ¿con quién quieres competir? ¿Para qué quieres tener victoria privada? ¿Para decir que tú has vencido, tú eres el mejor? ¿Para sobresalir? ¿Y eso no crea un perpetuo conflicto entre lo que es y el deseo? Entonces así pasamos al ejemplo. Ser ejemplo
ser ejemplo para los demás es ser torcedor, amoldador. ¿A qué se refieren? Ser ejemplo para los demás es ser torcedor, amoldador. ¿Por qué dice usted? Veamos a ver. ¿Me ves a mí como ejemplo? Entonces, quieres ser como yo. Pero tú eres distinto. De repente te ves agresivo, colérico, y me ves a mí aquel que no se enoja, no se molesta, aparentemente. Entonces tú quieres copiar mi imagen. Entonces inmediatamente al copiar habrá un perpetuo conflicto entre lo que es esa reacción tuya y el ejemplo de verme a mí como aquel que no se enoja, no se molesta, aquel que se expresa. Entonces es torcedor, amoldador. Hay un perpetuo conflicto entre lo que él es y el ejemplo. Eso quiere decir, en otras palabras, no a la comparación, sino dirigirse hacia uno mismo y entender sus reacciones y no seguir un ejemplo alguno. Porque ¿qué pasa cuando hay la idea del ejemplo? Cuando sigues el ejemplo te alejas del entendimiento, o sea, de tu reacción, de entender eso. ¿Ven que no se trata de copiar o ser el ejemplo, sino de dirigirlo hacia usted y a usted empiece a descubrir eso, para que sea usted y no otro en usted? Y terminamos con esta parte. Hay dos posibilidades. Cuando la persona dice que ve cosas, hay dos posibilidades. Una, por las noches, por ejemplo, ¿no? Veo cosas, en mi cuarto se aparece, ahí está. Hay dos posibilidades. Una, que alguien está haciendo una broma, o alguien quiere fastidiar, o alguien quiere vengarse y está en la casa metido, o por ahí se mete y luego aparece. Ya. Y ella ve y dice que hay, pero nadie lo cree. Pero está ahí, esa es una de las posibilidades. La otra es, no hay nadie, es producto de su imaginación. Esas dos posibilidades hay. No hay más. Y para hacer una pausa a esta sesión, hasta aquí hay alguna inquietud tal vez, si no, en lo sucesivo. Veamos a ver. Cada uno va a dramatizar, va a escenificar un caso. El caso es lo siguiente. Por ejemplo, Juan Carlos escenificará cuando la vida gira en torno a su pareja. Y Catherine, cuando la vida gira en torno a su trabajo. Y Franklin hablará acerca cuando la vida gira en torno a las cosas. Y el otro hablará cuando la vida gira en torno a fama. Y el otro cuando la vida gira en torno a sus padres. O cuando la vida gira en torno a la causa o al ideal. Otra podría ser cuando la vida gira en torno
estudio. Y luego, etcétera. Entonces pueden elegir cualquiera de estas. A cada uno le toca. A ver, profesor, voy a elegir y dramatizar cuando mi vida gira en torno a quién. A las cosas, por ejemplo. ¿Cómo podría ser? Las cosas son tan importantes para mí. No hay otra cosa. Ni mi familia, ni mis hijos, nada. Porque las cosas son muy importantes para mí y los defiendo. Un vaso, no sé, un cubierto, son importantísimos, está por encima de las demás cosas. Y supongamos de que alguien rompe el espejo. ¿Cómo voy a reaccionar? Si mi vida gira en torno a las cosas. Dejaré de comer, lo golpearé, ¿qué más? Entonces voy a reaccionar. O tal vez mi vida gira en torno a lo que llamamos pareja. Entonces, si como y hago mis cosas, aparte me dejó, entonces mi vida no gira en torno a mi pareja. Estamos hablando cuando la vida gira en torno a su pareja. Eso significa eres capaz de cualquier cosa con tal de recuperarla. Ahora es momento de elegir. Pidan la colaboración de su compañero para que les apoye en la escenificación. Cosa, estudio, trabajo, ¿qué más? Fama, dinero, inclusive el celular, etcétera, etcétera. Luego entenderemos cómo así surge esto. Ya, en 10 minutos estamos presenciando. Ahora es momento de que coordine con su compañero para que lo acompañe. Momento de elegir qué aspectos va a escenificar. Y me entregan sus nombres, ¿sí? Sus nombres, pero su nombre completo. Ustedes vean cuántos personajes va a usar o va a utilizar. Ya.